Jesucristo les bendiga y nuevamente se comparten los devocionales diario de parte del Espíritu Santo. Hoy el pasaje que el Espíritu Santo nos inspira es Josué capítulo 1 versículo 8 y dice: que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelvo a repetir, el devocional de hoy es Josué 1, versículo 8. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pasaje nos habla, el devocional de hoy nos habla Jesucristo. El Espíritu Santo a través de este pasaje nos habla de la palabra del Señor. Es importante tener lectura de la palabra del Señor. Es importante, por ejemplo, los que están conectados ahora y se conectarán después, es un devocional profético evangelístico, pero es la palabra del Señor. Tú estás meditando en la palabra del Señor, pero aquí lo que nos dice no solo es escuchar la palabra del Señor, sino que también practicar lo que estamos leyendo. Si Jesucristo dice en su palabra, amar al prójimo es amar al prójimo. Si la palabra del Señor dice adorar y glorificar a Dios es glorificar a Dios. Habla de obediencia, habla de ser hacedores de la palabra, o sea, obedientes a la palabra del Señor. Por eso dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Habla que la palabra del Señor está el éxito, en la palabra del Señor está la bendición, en la palabra del Señor Dios nos habla, en la palabra del Señor nos guía, como un manual de vida es la palabra del Señor. Recuerden que la palabra del Señor es viva y eficaz, habla de que tiene vida, es Cristo mismo hablando a través de la palabra. Cuando dice la palabra del Señor que la palabra profética más segura es la palabra, es porque Dios está hablando a través de la palabra del Señor. Aunque Dios sabemos que habla de muchas formas y maneras, nos habla a través también de la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura. Entonces nosotros como hijos, como hijas de Dios, e incluso la creación del Señor que no conoce de Dios, es necesario que venga Dios para que leas esta palabra del Señor, que leas este manual de vida, la palabra de Dios. Pero aquí cuando dice que no se aparte de tu boca, o sea que tenemos que estar constantemente también predicando la palabra del Señor, pero también guardándola en nuestro corazón y en nuestra alma, pero también practicarla. No solo es escuchar la palabra del Señor que aumente nuestra fe, no solo es escuchar la palabra del Señor, sino que también practicarla, obedecer lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, los mandamientos, por ejemplo, las enseñanzas de la palabra. Desde Génesis a Apocalipsis tenemos que estar leyendo constantemente la palabra del Señor, tener un tiempo de escuchar la palabra y practicarla. Por ejemplo, los que se unen a los devocionales diarios es una gran bendición, porque estás escuchando palabra, estás alimentándote de la palabra del Señor, y eso es una gran bendición, porque eso va a prosperar tu camino, va a prosperar tu caminar, porque esa es una promesa del eterno Dios, de Jesucristo. Por ejemplo, dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está hablando de una promesa. Si nosotros leemos la palabra del Señor con obediencia, leer su palabra, escuchar su palabra como ahora están escuchando los devocionales diariamente, es una gran bendición. Están escuchando la palabra del Señor y a ustedes les corresponde obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, si aquí dice la Biblia, meditar de día y de noche en la palabra del Señor, tenemos que obedecer. Pero eso es una gran promesa de Dios, es una obediencia que tenemos que ser oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores de ella, obedientes a lo que dice Dios en su palabra. Eso es muy importante y eso también te va a traer bendición, te va a traer éxito, te va a traer prosperar tu camino y todo saldrá bien y todo te saldrá bien. Aquí cuando dice, de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está hablando que en la palabra del Señor
está escrito cómo ser bendecidos, está escrito cómo recibir la salvación, está escrito cómo obedecer a Dios, está escrito todo lo que tenemos que hacer en esta tierra, está escrito la palabra del Señor, está ahí impreso en la palabra del Señor, es un manual que tenemos que obedecer, leer la palabra del Señor. Otro estamos escuchando el devocional que nos tocó Josué capítulo 1 versículo 8. Estamos obedeciendo la palabra del Señor, estamos aprendiendo de la palabra y también estamos alimentándonos de la palabra del Señor, guardando esa palabra hermosa que es la palabra de Dios. Pero también tenemos que obedecerla, tenemos que seguir siendo obedientes, viviendo en santidad, en obediencia a su palabra de Jesucristo. Amén. Pero eso también implica algo que nos regala el Espíritu Santo, que es una promesa que dice, y tu camino prosperará y todo te saldrá bien. Está hablando de bendición, está hablando de éxito, está hablando de bendición de tu camino ¿en qué? En tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar, en tu congregación, donde tú te mueves conforme a la voluntad de Dios, Dios va a prosperar tu camino. La palabra prosperidad, recuerden que no solo es economía, también es salud, también es bendición, también es protección, es muchas cosas lo que implica ser próspero. Entonces, cuando aquí dice el eterno Dios, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aunque esta palabra fue directamente al profeta Moisés, nos damos cuenta que esta palabra también se aplica a la iglesia de Cristo, a la creación del Señor. Se aplica también ahora a la iglesia de Cristo y a la creación del Señor cuando se arrepiente y nace de nuevo. Nos damos cuenta que aquí dice que no debemos de apartarnos de la palabra del Señor. Recuerden que ahí está la bendición, recuerden que ahí Dios habla, recuerden que ahí el eterno Dios, la palabra de Dios vuelve a mencionar que dice, la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, como por ejemplo ahora el devocional de los que están conectados y los que se van a conectar después, nos damos cuenta que la palabra nos alimenta, la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos llena ese vacío en el corazón, en el alma, para bien. Y eso nos hace prosperar nuestro camino. Tal vez tú estás en tu trabajo, tal vez en la escuela, en tu negocio, no lo sé, donde tú te muevas, en el bus, en la calle, pero el eterno Dios aquí nos está prosperando nuestro camino. Prosperidad es recibir bendición de Dios del cielo, por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, la protección, por ejemplo, la bendición económica, por ejemplo, nos libra de las tormentas. Eso es prosperidad. No solo es la prosperidad, habla de financiera o de dinero, no, habla de protección, habla de sanidad, habla de libertad, habla de algo hermoso que el eterno Dios nos regala cuando nosotros meditamos constantemente en la palabra del Señor y la ponemos en práctica, la obedecemos. Eso es lo que el Espíritu Santo hoy nos muestra a través de este devocional. Dios les bendiga. Recuerden que hay devocionales proféticos y evangelísticos de lunes a viernes. Amén. Entonces, el eterno Dios hoy nos indicó Josué 1, versículo 8. Y vuelvo a repetir, que no se aparte de tu boca libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una gran bendición, amén. Debemos de entender que cuando nosotros estamos en los devocionales, escuchando la palabra del Señor, las predicaciones, todo eso, estamos llenándonos de la palabra del Señor, guardando su palabra, pero también tenemos que practicar lo que escuchamos de Dios, de la palabra del Señor. Por ejemplo, si ahorita están oyendo que hay que meditar de día y de noche la palabra del Señor y todo eso, hay que hacerlo. Leer la palabra del Señor, obedecer la palabra de Dios. Incluso si tú tienes la bendición de compartir de Cristo a tus familiares alrededor, es una gran bendición. Por ejemplo, estás ahorita meditando la palabra del Señor, escuchando el devocional y tú aprendes este pasaje, tú estás escuchando la voz de Dios a través de su palabra y nos damos cuenta que eso es profético, porque la palabra más profética, más segura es la palabra de Dios. Dios mismo nos está hablando, aunque Él habla de muchas formas y maneras, Él nos está hablando en los devocionales constantemente. Amén. Entonces aquí dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar.
medita en la palabra del Señor. Ahorita en los devocionales lo escuchas, guárdalo en tu corazón, esa palabra específica para tu corazón, tu alma, y también compártelo con tus familiares. Incluso vienen fechas de natividad, vienen fechas de sembrina, puedes compartir con la familia que Cristo salva, liberta. Eso es poner en práctica la palabra del Señor, porque si Dios dice en la palabra del Señor ir y predicar el evangelio a toda criatura, tenemos que hacerlo. Si la Biblia dice amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, todo ello, hacerlo. Si dice la Biblia amar al prójimo, hacerlo. ¿Por qué? Porque es obedecer la palabra del Señor. No solo es guardarla, sino también practicarla. Amén. Eso traerá bendición, prosperidad en tu camino, y también traerá todo, te saldrá bien en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Todo se abrirá para bien, una puerta de bendición cuando tú meditas en la palabra del Señor. ¿Por qué dice que nos prosperará nuestro camino? ¿Y por qué dice que todo nos saldrá bien? Bueno, porque en la palabra de Dios, Dios nos dice cómo caminar. En la palabra del Señor nos dice cómo obedecer a Dios, cómo orar, cómo leer la palabra. Todo eso nos dice la palabra del Señor, porque Dios habla a través de su palabra. Nos enseña también que el Espíritu Santo es nuestro guía. Y cuando dice el Espíritu Santo es nuestro guía. Él nos guiará a toda verdad. Quiere decir que nos guiará a la palabra de Dios y nos guiará a Cristo mismo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros meditamos la palabra del Señor, la obedecemos, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad. Amén. Que Dios les bendiga, y recuerden, los devocionales diariamente de lunes a viernes se comparten, pueden unirse, pueden mandar su petición de oración, pueden unirse a la iglesia virtual. Les va a edificar mucho, van a tener bendición de parte del Espíritu Santo, porque es tiempo de empezar a leer la palabra de Dios, a practicar la palabra de Dios, empezar a llenarnos más de la presencia de Dios, porque realmente necesitamos de Dios, de su palabra, de su bendición, de su presencia, porque sin Dios, por ejemplo, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios realmente no somos nada, porque Dios es nuestro todo y debe de ser nuestro todo en todo lugar y en todo momento. Amén. Dios les bendiga, y recuerden Josué 1:8, capítulo 1, versículo 8 fue el devocional de hoy. Dios les bendiga, y recuerden, Dios salva y liberta. Amén. Bendiciones.